Este martes, Ernesto Leisterman, quien en el año 1973 fue entregado a un convento de monjas luego de que sus padres fueran asesinados por la dictadura, pidió al ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, que rompa los pactos de silencio que mantiene con la institución y entregue detalles del paradero de los detenidos desaparecidos. Estas palabras se suman también a otros cuestionamientos contra Cheire por su actuar durante el régimen militar. Queremos conversar más de este tema, para eso nos acompaña el abogado Cristian Cruz, uno de los abogados que ya entienden el caso Cheire. Gracias por venir, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Abogado, de acuerdo a los antecedentes que usted tiene, ¿cuál es la responsabilidad exacta o a qué convicción han llegado ustedes respecto de los grados de participación que tuvo Juan Emilio Cheire, particularmente en el caso de los padres de Ernesto Leisterman? Mire, al igual que en Caravana de la Muerte, el detenido desaparecido Bernardo Cortés y otras tantas víctimas en La Serena, llama la atención que cada caso de asesinato y desaparición en La Serena pase por Cheire. Cheire tuvo un rol de mando en el área de inteligencia, siendo los funcionarios de inteligencia los que participaron en estos hechos. Es más, uno de los condenados, el suboficial Vallejos Virtiola, condenado por el caso Leisterman, su calificador directo a la época era Cheire. Es más, es desde antes del golpe. ¿Ya? Cheire incluso en su hoja de vida tiene una felicitación por haber preparado a la tropa que viaja a Santiago de La Serena a participar de la azonada. De hecho, parte de la tropa es la que ingresa a la Universidad Técnica del Estado, logra la detención del cantante Víctor Jara, donde el capitán Polanco incluso lo golpea de acuerdo a los testimonios, y es llevado hasta el estadio, al ex Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara. Pero, en definitiva, son incuestionables los documentos y los testimonios que dan cuenta de la responsabilidad de Cheire, e incluso un oficial da cuenta que Cheire, el actual general Arenas Carmona, entre otros oficiales de La Serena, dieron el tiro de gracia a las víctimas de Caravana de la Muerte en La Serena. Ahora, son una pluralidad de oficiales de La Serena que dan cuenta que ellos dicen haber visto los fusilamientos, que los integrantes de la caravana son los que acometieron, pero que estos andaban con armas largas y que no dieron tiro de gracia. Pero los informes periciales dan cuenta que a lo menos 8 de los detenidos recibieron tiro de gracia en la cabeza, por lo tanto, dados con pistolas, armas de puño propias de la oficialidad, y si los mismos oficiales de La Serena dicen que los otros no llevan estas armas de puño, bueno, resulta evidente quiénes son los autores. Respecto de eso, la participación que ustedes sostienen que habría tenido el general en retiro Cheire, el comandante en jefe, para el caso concreto de los padres de Ernesto Leisterman, de su mujer, ¿es el mismo para el caso de, entiendo usted además lleva adelante un proceso de 15 detenidos desaparecidos, ¿sería el mismo en ambos casos o con participación distinta en uno y otro? Desconozco los detalles del caso Leisterman, entiendo que no, pero insisto, toda esta cadena, todo este camino del delito, del crimen, de la desaparición, de la mentira, está Cheire. O sea, a nadie se le va a ocurrir. La verdad que una madre se dinamita al lado de sus hijos no es verosímil. Y Cheire dice que él cree esto, cree esta mentira, e incluso ha declarado que él se entera de las inhumaciones de las víctimas de Caravana por la prensa años después, cuando él redactó y entregó el bando a los medios de prensa, obligando a que los publicaran, dando una versión falsa, y que él no podía menos que saber que era falsa. Y él no podía menos que saber porque participó en los consejos de guerra. Y participó, aquí tenemos, y esto está en los archivos de la Vicaría, de la Solidaridad, un documento, la causa Rol 6173 de los consejos de guerra, donde el señor Olivares resulta condenado a presidio perpetuo. Y quien le aplica esta pena es el señor Cheire, capitán. Porque nosotros además tenemos entendido que a la época el señor Cheire, fines del 73, ya era capitán de ejército. Entonces él se baja el grado, se baja la responsabilidad. Cuando la gente de inteligencia la calificaba a él, la gente de inteligencia dice que le rendían cuenta a él y que él determinaba los cursos de acción a seguir. Abogado, para entenderlo bien, desde el punto de vista de el orden jerárquico del mando, si fuese capitán o fuese teniente, tenía en ese entonces, bajo ese grado, Cheire la capacidad de toma de decisiones, de ordenar y de hacer gestiones que lo involucraran en este tipo de hechos de esa naturaleza, o bien él, como he dicho en algunas de las entrevistas y de las mismas declaraciones judiciales, respondía a órdenes de un superior jerárquico que para efectos militares tenía mayor grado que él? No, él tenía responsabilidad, porque siguiendo esa lógica resultaría que el suboficial Vallejos Virtiola, evidentemente menor graduación, no debería estar condenado. O en el caso Conferencia, recordemos que fueron procesados decenas de agentes, incluido el cocinero del cuartel Simón Bolívar.
yo no logro entender porque el señor Cheire no está procesado y espero que esto no sea un retroceso donde hay personas y principalmente oficiales de ejército privilegiados. Cheire siempre ha dicho que él no sabe más de lo que ha declarado. ¿Usted por qué no le cree? No le creo porque Cheire ha dicho muchas mentiras, ha dicho que no tuvo nada que ver con la gente de inteligencia, ha dicho que no tuvo nada que ver con los prisioneros políticos en La Serena, y lo hemos demostrado con documentos y que él después se ha visto obligado a reconocer, desdiciéndose, manipulando parte de la verdad. La verdad que a mí Cheire, al igual que Mamo Contreras y otros, es un cara dura. Y nuestra legislación le permite a los delincuentes mentir, ¿ya? Por eso cuando declaran exhortados a decir verdad y no bajo juramento. Entonces, a mí no me preocupa mucho que él sea cara dura o no sea cara dura. Lo que me importa son los hechos, que la justicia haga lo suyo. Y Cheire ha dicho, mire, la verdad es que la justicia ya habló. Mire, no nos olvidemos que la justicia ha seguido reconociendo que el Mamo Contreras goza de irreprochable conducta anterior. No nos olvidemos que la justicia no dio lugar a la extradición del criminal de guerra nazi Rauf cuando estuvo en Chile. Así, y los hechos van mucho más allá de los tribunales. Para efectos de los hechos, entonces, basémonos en eso. ¿Cómo se podría entonces derribar aquella frase que da Juan Emilio Cheire cuando él dice que finalmente en este matrimonio de los padres de Ernesto Lechterman se habrían suicidado con explosivos? Usted me dice, más allá de lo caradura, a mí me importan los hechos. ¿Bajo qué circunstancias entonces se puede establecer que esa declaración de Cheire que dice, para efectos del caso Lechterman, que no habría sido efectivo, que se habrían suicidado con explosivos? Bueno, de hecho están las condenas de los agentes y no es verosímil que estos agentes de inteligencia se comuniquen con Cheire, le entreguen un bebé y que él no cuestione que la madre se dinamita al lado del bebé. No acepta análisis, y menos con todo el camino ya recorrido por los agentes de inteligencia y por los oficiales de La Serena en la comisión de crímenes. Respecto de cuando Juan Emilio Cheire dice que él recibe órdenes para efectos de determinadas acciones puntuales, Ariosto Apostol, que es el coronel que estaba a cargo o sobre el mando de Cheire, reconoce que él también da instrucción cuando en el caso de Lechterman se sabe que hay un matrimonio con un niño que está en la zona norte, en el desierto, y el entonces coronel Apostol reconoce que él le instruye a un capitán, Cheire, que vaya a ver qué es lo que pasa. Desde ese punto de vista, entonces, Cheire tendría, en ese punto concreto, razón al decir que él recibe una orden de ir a ver lo que está pasando. Él es parte de una operación de inteligencia de mentiras y actúa en consecuencia. Eso es lo que hace Cheire. Ahora, respecto de lo que él hace sobre Ernesto Lechterman, este hombre, hoy día hombre, en ese entonces un niño de 2 años, que es entregado a un convento de monjas, una de las cosas que a mí también me llama la atención es, más allá y sin querer empatar, solo me cabe la duda, quiero dejarlo claro. ¿Qué pasa con la responsabilidad también de un convento? Que para efectos en ese minuto, el entonces murió ya, Cardenal Fresno, parece que hace gestiones para que un convento reciba a este niño. ¿A ese convento tampoco le pareció raro que llegara un militar a entregar a un niño del que no se diera información de los padres? En lo concreto, ¿hay alguna responsabilidad que le podría caber a la iglesia o al convento de monjas específico en el caso de Ernesto Lechterman, que en ese entonces tenía 2 años? Yo quiero creer que tuvo una gestión humanitaria y además ya toda la población sabía lo que había ocurrido con las víctimas de Caravana a la Muerte y evidentemente había que salvar la vida de este niño. Ya, pero en ese sentido el convento estaría siendo cómplice de la comisión de un delito. No, más allá del gesto humanitario, digamos. Estoy hablando desde el punto de vista legal. Cuando entra un niño a un convento de monjas, me imagino que en ese convento habrán podido darse cuenta que había algo extraño, que no hubo una denuncia específica, que no se hicieron o se omitieron actos. ¿Hay en ese punto del convento también, a su juicio, desde el punto de vista legal, alguna posibilidad de comisión de delito? Yo lo dificulto. ¿No? ¿Por qué? Principalmente por las circunstancias. Ellos sí que tuvieron una gestión humanitaria, no el teniente o el capitán Cheire. ¿Ya? Salvar la vida de un niño es prioritario. La Iglesia Católica en general, salvo excepción en esa época, hizo aquello, escondió adultos en conventos, los sacó de manera ilegal del país por distintos pasos, y por lo tanto yo estimo que aquí hicieron lo mismo. Ahora, el hecho que se haya dictado ya sentencia para efectos del asesinato de este matrimonio argentino-mexicano, y que se haya dictado sentencia particularmente contra, entiendo, Fernando Polanco, Héctor Vallejo y Luis Fernández,
¿dificulta o no la resolución de un caso que tiene que ver ahora con este adulto ya, Ernesto Lechterman, el hecho de que ya haya habido condenados porque fueron, entiendo, sancionados bajo la acción de autores materiales de esto? Correcto. ¿Eso dificulta o ayuda para efectos de poder buscarle la responsabilidad a Cheire? Bueno, sin lugar a dudas que dificulta porque ya está firme la sentencia. Pero aquí ya estamos en el siglo XXI, los autores no son solo los materiales. O sea, alguien que me demuestre un caso en que el Mamo Contreras detiene a una persona que la tortura o que la arroja al mar. Y eso no obsta a que él sea el autor de decenas y cientos de casos de detenidos desaparecidos, porque tiene autoría del mando. Entonces, cuando Vallejos Virtiola dice, nosotros le informábamos a Cheire, y Cheire decidía los cursos de acción a seguir, y Cheire era el ayudante del regimiento, era el hombre de confianza. En los hechos era el segundo a bordo del cuartel militar a la época de los hechos. O sea, desde ese punto de vista, no siempre había una relación directa entre el grado militar que se tenía con el nivel de decisiones o responsabilidades que se tenía. Efectivamente, ¿Esa es su tesis? y lo puedo graficar con el caso conocido del Guatón Romo, que no, era civil, no tenía ningún grado y aún así participó, daba órdenes y determinaba qué es lo que pasaba con decenas de víctimas, obviamente en colaboración de esta asociación, verdadera asociación ilícita que era la DINA. ¿Ya? Ahora, abogado, para finalizar, hace un par de minutos justo estábamos revisando ambos las declaraciones de Michelle Bachelet cuando se le preguntaba a ella respecto a cuál debiera ser el futuro de Juan Emilio Cheire, más allá de lo estrictamente judicial. Él es hoy día o forma parte del Comité Ejecutivo del CERVEL. Yo sé que no tiene que ver algo con lo estricto legal, pero me parece relevante también su opinión al respecto. ¿Usted le parece que debiera seguir, debieran sacarlo, debiera renunciar él? Bueno, yo colijo de las palabras de la candidata que no lo apoya. Cuando dice, mire que el señor Cheire decida, no lo apoya. ¿Ya? Y a mí me parece impresentable que un militar, aunque no sea Cheire, sea en definitiva uno de los que tutela o garantiza uno de los pilares de la democracia como son las elecciones. Es absolutamente impresentable y menos con el currículum del señor Cheire. Bueno, el señor Cheire fue nombrado hoy por las altas clases políticas del país que evidentemente hoy día tienen un alto desprestigio, donde las movilizaciones sociales han pasado por sobre aquellas y bueno, este es el resultado de las componendas. Más allá de que él sea militar, me estoy poniendo también del otro lado para efectos de buscar el otro punto. Si es que él tuviese un currículum académico, que entiendo que lo tiene, porque él es cientista político y tiene una serie de aspectos académicos que lo podrían tener allí, ¿no se justificaría ni así el que él esté en el CERVEL, más allá de que haya sido militar? No, tiene toda una trayectoria y hartos académicos, son serios. De hecho, el señor Cheire hace un poco tiempo atrás se le preguntó respecto al voto AC, dijo una cosa, después otra, se enojó con el periodista, con el viejo truco de no, me malinterpretaron, me preguntaron otra cosa. No, hablemos en serio. El señor Cheire esto me parece más bien un lavado de imagen. Bien, abogado, le quiero agradecer muchísimo haber venido al estudio de CNN a comentarnos de esta información relevante en un además año en el que se cumplen 40 años del golpe de Estado. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.